Ujú. Ya, aquí grabando. Pues buenos días, mucho gusto, soy la doctora Elisa Hernández, soy neonatóloga pediatra y vamos a iniciar con este módulo. Le agradezco a tu doctor Osuna por invitarme. Les voy a dar los temas, estos son básicos de neonatología enfocado en el recién nacido sano. Vamos a ver algunas patologías específicas, pero más allá es lo que debe ser y lo que deben ustedes buscar o explorar al momento de valorar un paciente. Me gustaría primero conocerlos, saber su nombre y para identificarlas. Aquí pueden decir su nombre, de dónde son. Bueno, Y hola, mucho gusto. Yo soy Fer, soy de aquí de Mexicali y me gustan mucho los demás. muy bien. 10 puntos ya. Buenos días, mi nombre es Leslie. Hola. Y pues, muy emocionada por Hola, mi nombre es Sid, yo soy de aquí de Mexicali y pues estoy emocionada también por aprender de neonatología. Muy bien. Hola. Hola, yo soy Jonathan, soy de Tamaulipas y pues sí, Ok. mucho gusto. Muy bien. Mucho gusto. ¿Y cómo te ha tratado Mexicali? Bien, con mucho calor, pero todo bien. ¿Ya habías venido a Mexicali o apenas vas No, apenas. llegando? Apenas. Pero también creo que allá también es húmedo, ¿no? Bueno, aquí es más seco. Sí, tengo de Reynosa, es semidesértico. Ok. También Lo vas a hacer. Pero... Ok. Pues otra vez, mucho gusto. Yo soy de aquí de Mexicali, aquí estudié la carrera en la UABC, hice aquí también mi servicio social de medicina, lo hice en el Centro de Salud Progreso, de Secretaría. Luego hice la residencia de pediatría en Hermosillo y también la residencia de neonatología. Y tengo ya aproximadamente 5 años trabajando aquí en Mexicali. Estoy en la clínica 31 y normalmente estoy en áreas de neonatología, ya sea en la tococirugía, en UCIN, en cuneros o prematuros. Entonces, pues bueno, cualquier duda, cualquier comentario, igual si quieren, no hay problema, pueden levanten la mano, no sé, me pueden interrumpir, no hay problema. Y pues al final, si hay alguna otra cosa que aclarar, me comentan. Para las clases, pues nos vamos a estar viendo así normalmente entre 11:30, 11:40 para irnos conectando. Hoy era la primera vez, entonces pues sí tuvimos que mover un poco más de cosas, pero esperemos ya las otras poder hacerlo más, digamos, más rápido y fluido. No sé, ustedes alguna regla, algo que quieran sugerir o poner en nuestras clases. Yo normalmente con que repasen el tema, que estudien y si tienen dudas me las hagan saber. No, que no les dé vergüenza, que no les dé miedo, no hay ningún problema, ¿ok? ¿Alguna regla? Que traiga comida el que llegue tarde, que traiga café, algo así. Café para todos el que no esté puntual. ¿Verdad? Sí, esa se aplica mucho y es buena. Bueno, pues vamos a iniciar. Es un tema muy amplio. Ya, ¿quién me mandó exposición? No, está bien. Tienes también. Yo de que, muy bien, muy responsable. Pero es un tema amplio, hay libros acerca de eso, o sea, hay bastante estudio. Entonces vamos a tratar de hacerlo lo más digerible posible, porque pues, es algo que podríamos pasar horas platicando. ¿Sale? Vamos a presentar esto. Me dicen si se ve ya la presentación. Sí. ¿Sí? Se puso. ¿Se puso ok? Ya, todo bien. Ok. Bueno, ay, no sé qué aplastó. Ok. Ya vamos a iniciar con la adaptación a la vida extrauterina.
Estos son los temas que vamos a abordar en la clase. Vamos a partirlo en 3 partes. Lo primero es valorar y repasar la fisiología fetal. Después vamos a ver cuáles son los mecanismos de adaptación fisiológica del feto al momento de volverse un recién nacido. Y vamos a repasar los periodos de transición. En cuanto a fisiología fetal, vamos a ver esta tabla, no sé si alguien está familiarizada con ella, la ha visto en algún lado, me la quiere ayudar a explicar. No, a mí no me había tocado verla. ¿No? No se preocupe. Ok, sí. En esta tabla básicamente es la comparación que existe entre la distribución del líquido extracelular e intracelular, tanto la etapa fetal y la etapa neonatal. Tenemos aquí que se compara por tiempo. Aquí, déjame, no se ve como puntero, ¿verdad? Ni nada. Se ve el mouse. Ok, se ve el mouse. Creo que lo logré. Ahí está. ¿Ya se ve? Sí. Sí, ok. Pues aquí tenemos esta línea marca el momento del nacimiento. Entonces, a la izquierda tenemos el momento del embarazo y acá nacimiento por meses, ¿ok? Entonces aquí vamos a comparar el agua corporal total en porcentajes. Tenemos que el agua corporal total de un feto a lo largo del desarrollo va a ir disminuyendo, sin embargo, en comparación a la del recién nacido va a ser mayor. Y esta va a estar distribuida principalmente en líquido extracelular y una parte en líquido intracelular. Conforme van avanzando las semanas de gestación, ya al final, cada vez en el tercer trimestre, en 34, 35, 36 semanas de gestación, va a empezar a disminuir este líquido, va a empezar a reabsorberse y veremos un cambio en cuanto a la distribución del líquido extracelular y el intracelular. Aquí al momento de que nace, por medio de los mecanismos que vamos a repasar, se da el cambio incluso en la predisposición, siendo más el líquido intracelular ahora que el extracelular. En lo que repasaron, pudieron observar algunos de los mecanismos o qué es lo que sucede que ayuda a que se dé este cambio. No hay respuestas malas, no se preocupen. Es para tomar café. Para el cambio o sea, la disminución del líquido que hay. Ok. Sí. Es cuando, pues ya en la etapa, cuando va de nacimiento, pues hay un cambio pues en la fisiología del pulmón y en la fisiología de la circulación, en la cual pues el líquido se va del pulmón, porque cuando el bebé está en la vida intrauterina, el bebé tiene más líquido en los pulmones y al momento del nacimiento esa primera respiración se absorbe y es cuando ya empieza a funcionar los pulmones y por eso es ese cambio de líquido también. Ok, sí, muy bien. Entonces, en algunas partes lo van a encontrar como una contracción que existe a nivel vascular. Tenemos ese cambio, ahorita lo vamos a ir repasando y en parte es por la reabsorción de líquido pulmonar. Entonces aquí, y si vemos en la temporalidad, pues son en las primeras semanas que tenemos esa disminución de líquido. Entonces, cuando mencionan, es normal que un recién nacido pierda un 10%, un 15%, es en base a esto. Es por ese cambio que va a haber de líquido y que el bebé lo va a expulsar por medio de su etapa poliúrica. Okay. Ahora, esta imagen, ¿quién me quiere ayudar a mencionarla o describirla? Pues esta es la circulación fetal. Va a entrar de la placenta, van a entrar por las venas, no recuerdo si era por la vena o la arteria, que entraban a la circulación y de ahí subían por las venas hasta las aurículas y aquí pues en lugar se iba a hacer lo de la derivación derecha-izquierda para poder seguir el flujo a los ventrículos y después se iba a expulsar por la aorta y para poder distribuirse
en el resto del cuerpo. Ok, sí, muy bien. Ahorita veo únicamente la pantalla de mi presentación, no puedo ver quién está participando, pero muy bien. Aquí un tip que les puedo dar porque les van a estar preguntando acerca de los vasos, cuáles son arteriales, cuáles son venosos. Hay una mnemotecnia, creo que viene en el USMLE, de son arteries, o sea, son 2 arterias y una vena, ¿ok? Entonces, en la circulación fetal, la vena umbilical es la que lleva la sangre oxigenada y las arterias son las que van a salir hacia la placenta con la sangre desoxigenada, ¿ok? Entonces, así como comentabas, pues tenemos que la vena umbilical va primero a pasar por la región portal, donde está el hígado, ahí es el primer cortocircuito, que es el venoso, el conducto venoso, el ductus venoso. Posteriormente se une a la vena cava inferior y va a ingresar a la aorta. Aquí, con el cortocircuito de derecha a izquierda, tenemos principalmente el paso por el foramen oval, que es nuestro segundo cortocircuito, y cierta parte, que es aproximadamente un 10%, es la que va a pasar hacia el ventrículo derecho. Esta después se va a la arteria pulmonar, pero tenemos que las arterias pulmonares y los vasos del pulmón van a estar con un aumento de la resistencia vascular, van a estar en vasoconstricción por señalización, por concentración de oxígeno, hay una inhibición del óxido nítrico con hormonas de la mamá, también ciertas prostaglandinas son las que están estimulando que no haya una dilatación de esos vasos. Entonces, digamos, esa parte está cancelada. Entonces, esto hace que se regrese la sangre por cierta parte por el conducto arterioso y la otra que había pasado por la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo y luego a la aorta, pues se van a unir para transmitir esa sangre o para mandarla a todo el cuerpo. Aquí es importante que este cortocircuito también ayuda a que la sangre que tiene mayor oxigenación, que dijimos que era el 90% que va a pasar por el foramen oval, va a pasar primero hacia las arterias coronarias y hacia las carótidas, hacia el cerebro. Entonces también esto ayuda a dar prioridad a la oxigenación de estos órganos. ¿Ok? ¿Alguna duda o pregunta? No. ¿No? No. Entonces, igual, lo van a ver en reanimación. Aquí hay, esta es otra imagen un poquito más, digamos, más amigable, no tan compleja, pero es lo mismo. O sea, tenemos este paso, recuerden los 3 shunts, ¿ok? Y los cuales ayudan a que se pueda dar el intercambio y prioridad a la oxigenación, ¿ok? De cerebro y de corazón. Y aquí tenemos una imagen de cómo se encuentran los alvéolos que tienen líquido pulmonar, que están llenos de líquido pulmonar, y eso también ocasiona que haya una vasoconstricción. ¿Ok? Bueno, esta imagen es solo para comparar. Tenemos de las resistencias vasculares pulmonares y las sistémicas, igual que la gráfica que vimos al inicio. Tenemos el momento del nacimiento, tenemos el desarrollo o la gestación y después el nacimiento. Entonces, las resistencias pulmonares son mayores durante la gestación, ¿ok? Y las sistémicas están disminuidas. Al momento del nacimiento vamos a tener ese cambio por los mecanismos que ahorita ustedes me van a comentar. Y aquí se me hizo importante también cómo compara de un nacimiento por parto y un nacimiento por cesárea. Como en el nacimiento por cesárea, si observamos, está más desviado hacia la derecha, lo cual habla de que necesita mayor tiempo para que haya una reducción de esa presión o esa resistencia de los vasos pulmonares. ¿Se observan? Que está acá, a diferencia del parto, que es un poquito más rápido en cuanto a temporalidad y a la porción. ¿Sí? Sí. Sí, igual si me voy muy rápido, a veces hablo rápido, me dicen, ¿ok? Esta imagen no nos vamos a meter mucho, a mí me encanta, pero no tenemos tanto tiempo. Es la comparación aquí en el momento de gestación, ya al final son las 35, 36 semanas, al momento de que va a ser el parto o el nacimiento. Al momento del nacimiento
y en la etapa postnatal. Recordemos, el líquido pulmonar lo producen los neumocitos tipo 1. Y en ese momento, antes del nacimiento, hay una mayor producción o mayor, digamos, secreción de cloro dentro del alveolo. Entonces eso hace que el líquido se mantenga en ese espacio alveolar. Antes se pensaba que el líquido pulmonar era igual al líquido amniótico. Ya después de hacer análisis en ciertos experimentos, se vio que tienen algunas diferencias. El líquido pulmonar es mayor consistente en agua que el líquido amniótico. El líquido pulmonar tiene más cloro, a diferencia del líquido amniótico que tiene más sodio. El líquido pulmonar tiene menor concentración de bicarbonato, por lo tanto es más ácido. Puede llegar a tener un pH como de 6, 6.5. Y el líquido amniótico a veces 7.1, 7.2. Y tiene mayor cantidad de surfactante también, el líquido pulmonar, ¿no? Aquí únicamente pues tenemos de los neumocitos cómo están secretando el cloro y pues con agua. Hay un aumento durante el final del embarazo, pero ya al momento de que va a iniciar digamos, para el nacimiento, empiezan a cambiar por estímulo de cortisol, que va a estimular en el núcleo que se empiecen a producir otros canales que van a reabsorber sodio, y eso va a hacer que pase el líquido hacia el área intersticial. Entonces vamos a tener disminución del volumen de líquido hasta el momento postnatal, en donde se da la reabsorción. Esto, ¿cómo lo podemos aplicar o cómo lo podemos traslapar con nosotros? Una taquipnea transitoria del recién nacido. Si no tenemos la producción de cortisol, tanto por la mamá, que en el momento del parto, y del bebé con ese estrés que está sufriendo al momento de las últimas horas de parto, no se va a dar el estímulo adecuado. También la maduración, un paciente prematuro es más difícil que pueda tener esta producción. Entonces son los que presentan falta de reabsorción o un retraso en la reabsorción del líquido pulmonar. Okay. Bueno, ya. Estas aquí les puse ya resumidas algunos mecanismos que son los que van a ayudar a las últimas semanas de desarrollo fetal a mantener esa homeostasis que presenta todavía un producto. Lo primero, en la placenta tenemos que va a ser un lecho con baja resistencia a comparación de la circulación sistémica del feto. La vena umbilical es la que va a tener la mayor cantidad de oxígeno, tanto por saturación, que puede llegar a ser hasta un 80%, y por la presión de oxígeno, que son entre un 35 y 45 milímetros de mercurio. Es la más alta que tiene en sí el recién nacido. Aparte, tiene hemoglobina fetal, que va a tener mayor afinidad por el oxígeno. Recordemos, el recién nacido, el feto va a estar en un ambiente de una hipoxia relativa, así como va a estar también con disminución de su metabolismo, está así como calladito, así como de que ni siquiera vamos a molestar a nuestra madre. Nosotros necesitamos cierta cantidad de glucosa nada más, no necesitamos termorregulación, no necesitamos producción de nutrientes como tal, todo lo vamos a adquirir de la mamá, ¿ok? Entonces esto hace que incluso el inotropismo del corazón, la frecuencia cardíaca, va a estar disminuido para no generar o no estar requiriendo tantas calorías o tanto consumo de oxígeno. Luego tenemos, en cuanto a la circulación, los shunts que ya mencionamos, y aquí está lo del inotropismo cardíaco, y que aquí el ventrículo derecho va a estar manejando hasta el 65% del gasto cardíaco. Esto, cuando nace el bebé, ya se equilibra hasta un 50 y 50, pero en este momento el ventrículo derecho es el que hace la mayor parte del trabajo. También tenemos en el pulmón pues, un aumento de las resistencias vasculares pulmonares. Existe el líquido pulmonar que mantiene abiertos los alveolos como si fuera
como una ferulización para que estén desarrollando y creciendo en su etapa, ya sea de la canalicular a la alveolar, o sea, que se mantengan distendidos, ¿sí? La secreción de cloro que mencionamos, solo va a estar un 10% del gasto cardíaco aquí, o sea, solo le va a llegar el 10% de lo que esté bombeando de sangre el corazón, y el pulmón va a estar teniendo movimientos pulmonares intermitentes, que pues no son efectivos para respiración, pero que ayudan a que se vayan desarrollando los árboles bronquiales. ¿Ok? ¿Todo bien? Sí. ¿Sí? Okay. Entonces, aquí esta imagen para que tengan en cuanto a la saturación es lo que les mencioné previamente, de cómo va modificándose de acuerdo a los cortocircuitos por donde va pasando. Y hasta aquí. Esta sería cómo se encuentra el feto semanas o días antes del nacimiento. ¿Okay? Ahora, la adaptación fisiológica o el momento en el que se empieza a dar el cambio, que es días previos al nacimiento, no es todo en el mismo momento. O sea, son muchos mecanismos que siempre mencionan que están orquestándose. Se empieza un aumento en la producción de cortisol, empiezan a disminuir la producción de algunas prostaglandinas, vimos que disminuye la producción de líquido pulmonar y empieza a modificarse para la reabsorción de sodio. Entonces, en la placenta, lo primero que va a ocurrir es que se va a realizar el pinzamiento. Al momento de pinzar la placenta, automáticamente va a modificarse la presión y las resistencias que tenías. Entonces, de tener un circuito que era más amplio, vas a cortar ese circuito y ahora tienes un circuito que ya no va a ser de paralelo, que era la circulación que teníamos, que de la vena umbilical pasaba hacia el foramen y luego a la aorta, y teníamos el otro que pasaba hacia la arteria pulmonar, ¿ok? Nunca se encontraban, a hacer ya un cortocircuito, un circuito que va a necesitar de que no haya tanta, se me fue, o sea, que no sea tan prolongado o tan largo. No sé si recuerdan en las clases de física, cuando hacíamos los circuitos eléctricos. Sí. Que entre más tenía, eso iba dividiendo ¿cómo se llama? La energía. Es algo parecido. Y también va a cesar el aporte de nutrientes. Entonces, estos estímulos en el recién nacido va a ser, oye, ya tienes que empezar a producir glucosa, tienes que empezar a producir tu temperatura, y ahora tu corazón tiene que hacer que fluya la sangre hacia todo tu cuerpo. En la circulación, para que se dé el cierre de nuestros shunts, que deben a lo largo de los días irse tanto fisiológicamente como anatómicamente cerrando, porque si no vamos a tener una sangre que va a tener mezcla de sangre oxigenada y desoxigenada, y de tener nuestro flujo de derecha a izquierda, puede llegar a ser de izquierda a derecha y tener problemas ya sea a nivel pulmonar, a nivel hepático, ¿sí? O sea, con diversas cardiopatías. Para que se dé el cierre del foramen oval, necesitamos que disminuyan las resistencias las resistencias sistémicas, ¿okay? Y que aumente el flujo sanguíneo pulmonar. Esto se da porque, el bebé empieza a respirar, entonces entra aire hacia su sistema respiratorio. Esto, junto con la reabsorción del líquido pulmonar, va a hacer que empiece a llenarse de oxígeno ese alveolo. Y tenemos el cambio de las presiones también. El corazón, ya veíamos que el ventrículo derecho, que tenía el 60% de gasto cardíaco, pasa a ser 50%, entonces va a empezar a aumentar la presión del ventrículo izquierdo, ¿okay? Va a empezar a ganarle. Eso hace que se cierre el foramen. Para el conducto arterioso tenemos el aumento de oxígeno, que es necesario. Entonces, un bebé cuando nace necesita que se le dé un aporte adecuado de oxígeno, porque este va a vasodilatar los vasos pulmonares, y también la disminución de prostaglandina E2 y E5 materna. Para el cierre del conducto venoso, básicamente es vasoconstricción, que se va a dar también por un cambio en cuanto a algunas señalizaciones, y en el momento en que ya no empieza a fluir sangre
por la vena umbilical, pues ya esa parte se cierra y se convierte en un ligamento. Aquí entonces necesitamos, importante, que aumente la presión de oxígeno, necesitamos la producción de óxido nítrico intrínseca y de prostaglandina I2. ¿Ok? Y ya en el pulmón, pues deben disminuir las resistencias vasculares pulmonares. Esto se da con el oxígeno, se da con el cambio de entrada de aire, respiración. Y en algunas partes menciona que también al momento del nacimiento, la compresión del bebé, o sea, al momento de que pasa por el canal de parto, esa compresión hace que expulse líquido, pero ya cada vez la mencionan menos, ¿sí? O sea, si les llegan a preguntar, déjenla al último por si les dicen, ¿y qué más? Ya se ha visto que pues es más, no es tan mecánico esa expulsión. Necesitamos la producción de cortisol fetal, que se empiece a reabsorber el sodio, que ya lo mencionamos, que se produzcan catecolaminas, lo cual va a ser con el estrés del trabajo de parto, y que aumente la capacidad residual funcional. ¿Qué es la capacidad residual funcional? ¿Quién sabe? Ya, siento que hablé mucho. ¿No? Es la cantidad de aire que requiere el pulmón para que no colapse. ¿Ok? ¿Recuerdan las curvas tanto de capacidades y volúmenes pulmonares? Sí. Entonces, sí, es la parte, es ese volumen o esa cantidad que va a quedar y que es la que al momento del intercambio gaseoso se va a encontrar en el alveolo, ¿sí? Entonces, va a haber, al momento de que el bebé empieza a respirar, tenemos un aumento de la presión intrapulmonar y eso hace que los alveolos no vayan a colapsarse. Necesitamos que también se empiece a producir surfactante, que también ayuda para esto, para evitar el colapso y para mejorar la confianza de los alveolos. Y aparte que esté dando sus primeras respiraciones y que esté vigoroso. ¿Ok? Entonces, si no tenemos una adecuada dilatación de los alveolos, no vamos a poder mejorar esa capacidad residual funcional. ¿Ok? Y pues esto es en cuanto al reclutamiento alveolar. Por eso, cuando en la reanimación, aparte de la presión, necesitamos también un PEP, ¿ok? O un PIP, como lo mencionen, para mantener ese alveolo distendido. ¿Dudas con esto? No. En calor. Y aquí una imagen tenemos de cómo se encontraba el alveolo en la etapa fetal y cómo estaba en la neonatal. Había líquido, ahora hay aire y los canales que dijimos. Entonces, fetal, líquido con cloro, y neonatal, el sodio va a entrar hacia el espacio intersticial y se va a cambiar por aire. ¿Ok? Básicamente. Aquí solo para mencionarles de lo que se necesita para que los vasos se cierren, que ya lo estuvimos mencionando, se los dejo ahí, les voy a hacer llegar la exposición. En cuanto a termorregulación, o cómo el bebé va a empezar a producir su aumento de temperatura, tenemos que recordar los mecanismos de pérdida de calor. Esos ya se los deben de saber. ¿Quién los quiere mencionar? Conducción, convección, radiación y evaporación. Ok, muy bien. Entonces, ¿y algún ejemplo al momento del nacimiento de cada uno? La radiación es como la lámpara, pues cuando prendemos la cuna térmica. Ajá, ok. Pues puede ser sudor. No recuerdo si era convección o el otro, el que La convección es por... quitamos al secar al niño. Ajá, la convección es por objetos, o sea, cercanía. Por ejemplo, las toallas al momento de secarlo o los campos. La convección sería pues la presencia de, por ejemplo, de aire que llegue directo al bebé y se podría como que... Sí, aquí voy a plantear un poco de... Siempre ponen la cuna en donde está la ventilación. O sea, no sé por qué les encanta. Ahí, entonces está la corriente de aire y eso está haciendo que pierda calor nuestro bebé.
Y lo que mencionaron en cuanto a la conducción, principalmente con objetos metálicos, siempre se mencionan las pinzas, pero también el hecho de los campos. Por eso, si están los campos ya mojados, esos se tienen que eliminar, se tienen que desechar. ¿Cómo ayudamos a la convección? Pues tiene barandales las cunitas en las que recibimos a los bebés. La radiación, aquí son dos situaciones. Nosotros contrarrestamos la radiación del paciente, que va a ser por gradiente, o sea, tenemos el paciente con cierta temperatura contra la del ambiente, va a estar perdiendo calor, entonces nosotros con radiación de una fuente de calor, en este caso un foco, o a veces hay colchoncitos que producen calor, esos también se utilizan para contrarrestarla. Y pues lo que mencionaban de la evaporación, principalmente es con el líquido amniótico. Todavía sudoración no hay tanto en el bebé, pero pues sí, o sea, que se encuentre con humedad, eso hace que esté perdiendo también calor por evaporación. Muy bien. Entonces, la producción de calor en el bebé se da principalmente por termogénesis de la grasa parda, la cual aquí es importante mencionar de que no es con movimientos musculares, o sea, no va a tener escalofríos el paciente. Ojo, los bebés sí pueden tener escalofríos, pero es hasta un punto de hipotermia severo, ¿sí? Pueden llegar a tenerlo, o sea, se gastan primero toda su termogénesis no, digamos, no activa con este cambio de grasa parda que se estimula por la noradrenalina. Tenemos también el metabolismo oxidativo que se tiene que empezar a dar, por eso la señalización de la placenta, ese corte del aporte de nutrientes, el bebé tiene que empezar a producir ciertas, tanto glucogénesis, también metabolismo de ácidos grasos para empezar a producir tanto glucosa, producir calor. Y hay una vasoconstricción periférica, por eso los bebés están con una crocianosis que puede llegar a ser, vamos a llamarle transitoria en ese momento, pero es para regular la temperatura de los órganos centrales. Tenemos también la actividad muscular y la postura. ¿Cómo están los recién nacidos de término cuando nacen? ¿Están así, todos tirados o están flexionados? Flexionados, ¿no? Entonces esto también es para proteger la parte central. Y aparte hay una respuesta hormonal, tanto a las hormonas tiroideas que empiezan con la producción de calor. En cuanto a la adaptación metabólica, tenemos que ese estímulo de falta de glucosa, porque de tener el aporte de glucosa por parte de la placenta, cuando se corta, es como, oye, necesito en este momento ya mi energía. Entonces eso hace que se empiecen a producir más mitocondrias. Tenemos, aquí está, el estímulo de caída inicial de glucosa, produce gluconeogénesis y metabolismo oxidativo de grasas, aumenta las catecolaminas, que también se dio por el trabajo de parto, y aumenta el glucagón, lo cual también ayuda a disminuir un poco la insulina, salvo en situaciones patológicas, como en un paciente que es hijo de madre diabética, en el que va a estar acostumbrado a una producción mayor de insulina, ¿ok? Entonces son los casos en los que se pueden dar hipoglicemias transitorias. También empieza a utilizar otras fuentes de energía, como son los ácidos grasos, y produce cetonas y lactato. Y pues estos, oh Dios mío, un error de teclado. Tenemos la norepinefrina, epinefrina, dopamina, la estimulante de tiroides con la T3 y T4. Y la respuesta hormonal del paciente. Todo esto va a estar ayudando a equilibrar esa hipoglicemia esperada a que produzca. Bebés que no lo logran pueden tener por alguna otra situación, que tengan comorbilidad, que hayan nacido y tengan dificultad respiratoria, una taquipnea transitoria, que se hayan asfixiado, restricción de crecimiento, etc. Entonces, todo esto no se da de la manera adecuada en ellos. ¿Esta tabla la habían ya visto? No. Ok. Esta está un poco compleja, nada más recuerden lo del pH aquí, de cuando empieza la asfixia. Esto es también hay una señal para la respiración. Tanto tenemos que el bebé necesita estímulo ambiental, que es cuando nosotros empezamos a estimular al paciente, el ruido,
como también el estímulo de quimiorreceptores. Uno de ellos es tanto la hipoxia y la acidosis. Entonces, esta es casi lo mismo, pero está un poquito más sencilla. Es para mostrar cuáles son las modificaciones que se dan en los momentos en que empieza la hipoxia. Tenemos aquí tres, digamos, vamos a llamarle comparaciones, tanto la respiración, la frecuencia cardíaca y la presión arterial. En cuanto a la respiración, tenemos aquí se observa, es una respiración con adecuado esfuerzo, sabemos que tiene inspiración, expiración, es regular, y si la comparamos con esta parte, que es una respiración entrecortada, no efectiva. Entonces, recuerdan que vamos a aquí suponer, aquí está el pH. Entre más va cayendo el pH, que también nos habla de que va disminuyendo el aporte de oxígeno, tenemos que el bebé empieza a tratar de mejorar esa oxigenación. Entonces, tiene respiraciones en ese momento efectivas, pero luego es insuficiente y presenta una apnea primaria. En esta parte, si comparamos el momento de la frecuencia cardíaca, observan cómo ya disminuyó, ¿sí? Esto tiene que ver con, al momento del nacimiento, teníamos que el feto no tenía un adecuado inotropismo y que la frecuencia cardíaca era lo que utilizaba para modular los aportes como la circulación. Entonces, es lo primero que empieza a modificarse con lo que regula o compensa inicialmente. Entonces, cae la frecuencia cardíaca, la presión arterial se mantiene, esa no se modifica. Tenemos un momento en el que logra empezar a respirar un poco, pero es una respiración no efectiva, es un boqueo, y después cae en una apnea secundaria. Aquí ya la frecuencia cardíaca incluso ya la tenemos abajo, yo creo que aquí ya sería como 60, o sea, ya está en paro, y ya tenemos disminución de la presión sanguínea. Si yo al paciente en esta parte, cuando esté en una apnea primaria, lo estimulo, va a responder, porque tenemos que todavía no es una acidosis tan severa. Sin embargo, si yo estimulo al paciente ya en un momento de apnea secundaria, ese bebé no va a responder. Ahí ya necesitamos utilizar maniobras avanzadas, necesitamos dar una ventilación efectiva para ayudar al paciente y que recobre la oxigenación. Entonces aquí son dos cosas. Una, normalmente siempre consideramos si un paciente nace y no está respirando, lo consideramos una apnea secundaria. O sea, no nos vamos a esperar, sí, no está respondiendo. Por eso, al momento del nacimiento tenemos ese minuto para estimular. Si no responde, tienen ya que dar ventilación, porque no sabemos si ya era una apnea secundaria. Y lo otro, si mi paciente, yo logro la ventilación, la forma en la que voy a como revisar o comparar o retroalimentar si está funcionando mi ventilación, va a ser por medio de la frecuencia cardíaca, no por la presión arterial, que normalmente no sucede, pero esta es la razón de la frecuencia cardíaca. La frecuencia es lo primero que va a empezar a modificarse o que vamos a ver que mejore cuando logramos una adecuada oxigenación. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Sí? Sí. Apnea primaria, sí. Apnea primaria, estimulo y respira. Apnea secundaria, estimulo y no respira. ¿Sí? Ok. Y la frecuencia cardíaca es lo primero que reviso para ver si está funcionando mi ventilación. Eso es lo que deben recordar. Ok, bueno, y ya para finalizar, les voy a mencionar los periodos de transición. Esto es importante, no sé si ustedes en el materno llegan a pasar por algo, se llama como dar de alta a los pacientes de binomio, dar de alta a pacientes que estén con la mamá. La verdad Sí. desconozco, no sé. ¿Sí valoran? Sí. Sí, Sí, los excelente. tienen a juntos. Están mejor que los del IMSS entonces ustedes. Okay. Entonces, en cuanto a los periodos de transición, todo el rollo que les mencioné de cómo se va dando esta secreción de hormonas, los cambios de concentración de oxígeno, los cambios en cuanto a la circulación, a la presión,
se van a ver traducidos en cómo nuestro bebé se va adaptando. Entonces tenemos que en las primeras 12 horas de vida aproximadamente va a tener 3 etapas. ¿Okay? La primera etapa se llama el primer periodo de reactividad. En este periodo es cuando el bebé acaba de nacer, o sea, es entre los 15 y 30 minutos de vida. Vamos a tener un bebé que va a estar despierto, va a estar con una respuesta exagerada a estímulos, puede presentar taquicardia hasta de 180. Hay un estímulo vagal en ese momento, entonces hay veces que tiene mucha salivación, puede tener mucha secreción de hialina, y en algunos casos puede presentar apneas, ¿ok? Entonces, en esta parte, digamos, lo valioso es el momento en el que está más despierto. Entonces, es cuando tenemos que iniciar algo que es importante, que es la hora dorada de la lactancia materna, ¿sí? Entonces, por eso el apego inmediato se da al momento del nacimiento, porque es cuando mi bebé está en su primer periodo de reactividad. Si yo me espero y pasan más de la hora y ya luego la enfermera es como, bueno, ya lo voy a llevar con la mamá para que coma, va a estar en la segunda etapa, que es en una que hay una disminución de la respuesta a la actividad. Vamos a tener un bebé que o va a estar dormido o va a estar somnoliento. Su frecuencia cardíaca no va a estar tan reactiva, o sea, se va a estar manteniendo, puede que se mantenga a 110, 120. Si yo lo estimulo, cambia un poco, pero no tanto como en la primera etapa. Y no va a responder a los estímulos tanto, va a estar dormidito. Entonces, es el peor momento para empezar con la alimentación. Y esta es una causa de muchas fallas de alimentación o de lactancia materna, que queremos iniciarla al momento de su etapa disminuida. Luego tenemos la tercera etapa que se da después. Aquí vienen las 2 horas, en algunos de 6 a 8 horas de vida hasta las 12 horas, que es el segundo periodo de reactividad. En esta parte, otra vez, lo vamos a tener con respuesta a estímulos exagerada. Entonces, si yo en ese momento quiero valorar su moro, va a ser un moro muy exagerado, ¿ok? Entonces, puede presentar vómitos, la frecuencia cardíaca puede variar, de estar en limítrofes 100, 110, puede llegar a 150, 160, así como la respiración. Podremos encontrarlo ya sea con bradipnea o con taquipnea. Puede llegar a presentar apneas y en este momento ya va a presentar mayor llanto por hambre. ¿Okay? Entonces, hay algunos pacientes que en esta etapa están con la mamá, comen y vomitan. ¿Y qué hace rápidamente las enfermeras? Va para abajo, va con vacunas porque está vomitando, no tolero. Pero entonces hay que ver en qué momento se encuentra, si tiene factores de riesgo, hacer una exploración adecuada para considerar si se trata únicamente de su transición o si sí está presentando algo. Aquí, tanto las apneas, los vómitos que pueden presentar, los tenemos que estar vigilando. No significa de que, es una apnea, no hay problema, está en su primer periodo de reactividad, sino tienen que estar pendientes porque tiene riesgo de presentar estas situaciones por la transición que presenta. Entonces, no se vale tener un nacimiento y que lo revisan a las 24 horas de vida, que llega a pasar en algunos hospitales. O sea, los bebés necesitan una valoración tanto cuando nace, a la hora de vida, a las 2 horas, a las 6 horas. O sea, tenemos que ir viendo cómo va adaptándose. Por eso le decimos, está comiendo, hace pipí, popó, y se respira, que básicamente es lo que en esta parte podemos valorar de cómo está el bebé. Por eso le toman signos vitales, por eso se valora la saturación y en las siguientes clases vamos a ver el tamizaje que se realiza con los recién nacidos. Pero pues estas son las etapas o los periodos de transición. ¿Dudas con esto? No. ¿No? Okay, pues si les llegan a preguntar. Y sería todo de la exposición. ¿Dudas, preguntas? ¿Algo? ¿Escucha info? ¿Qué les parece?
Alguien me abrió la cabeza. Y ustedes como, pues recuerden, oxígeno, surfactante y que llore el bebé. Que llora. ¿Sí? Entonces, mucho de esto lo vamos a poder ya empezar a comparar con lo que veamos el miércoles de reanimación. Por eso que tenemos primeramente que oxigenar, tenemos que ventilar y que no se enfríe el paciente. Con esto por todas las complicaciones que nos puede dar a nivel circulatorio, a nivel metabólico. Bueno, pues no sé si algo más, no sé si está el doctor Osuna ahí. Sí, aquí está. No, todo bien. Aquí nomás ando escuchando. Bueno, pues les voy a mandar la presentación, igual le puse como de página a todos y había subido 3 artículos, están extensos la verdad, pero pues explica todo esto de cómo se da la adaptación. Es un tema pues muy bonito, lo malo que los estudios se hacen en perritos, en ovejas, sí, ya casi no se realizan, pero mucho de lo que sabemos es gracias a esos experimentos. Bueno, entonces pues los dejo. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gusto y nos vemos el miércoles. Espero ya la otra semana poder ir al hospital para verlos personalmente. Ok. Gracias. Adiós, doctora. Gracias. Bye. Bye. Sí, ¿no? Así hay que dejar de grabar. Ajá, para que se guarde si no más. A ver. Bueno, tú pícale. Así lo borro. ¿Dónde dice detener? ¿Acaso? La grabación se guardará en la cuenta de Google Drive del organizador.